Hola, ¿qué tal? Buen día. Los saluda Ricardo Jauregui de SF Consultoría Fiscal. Hoy hablaremos del beneficiario controlador. Esta nueva medida que tenemos que acatar ahora en temas fiscales surge a raíz de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, y por la OCDE en el Foro Internacional Global contra la Transparencia Fiscal. Estas recomendaciones son hechas para evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Todas estas medidas globales ahora llegan a México, pero esta medida de beneficiario controlador no es nueva, data ya de algunos años. La podemos visualizar primero en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde nos habla de propietario real, y después en la Ley de Lavado de Dinero, la Ley FIORPI, en el artículo 3, fracción tercera, donde nos habla y nos da algunos comentarios de beneficiario controlador. Y prácticamente, ¿qué es un beneficiario controlador? Un beneficiario controlador es una o varias personas físicas quienes controlan, administran, gestionan y deciden sobre algún negocio o negocios. Este tipo de personas lo que busca en muchas de las ocasiones es encubrir su personalidad. ¿Para qué? Para con ello financiar su fin, su causa ilícita. ¿Sí? Entonces, todas estas medidas llegan ahora al artículo 32 ter del Código Fiscal de la Federación. Igual utilizan los mismos conceptos de beneficiario controlador, homologan los comentarios que ya teníamos en diversas leyes y ahora lo que buscan es amarrar en cuestiones fiscales. El artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación nos menciona que toda persona moral, fideicomiso o figuras jurídicas que pudiera considerarse dentro del derecho mexicano están obligadas a identificar a la persona física o las personas físicas que controlan finalmente el negocio, quien recibe el beneficio efectivo. Nos mencionan ciertos requisitos que debemos de cumplir tanto en información como en documentación, las cuales debemos de conservar durante un plazo de 5 años al menos. Este tipo de documentación va a formar parte de nuestra contabilidad. Este es un tema muy importante porque en alguna revisión va a llegar el SAT y nos va a pedir esta documentación y tenemos 15 días únicamente para entregársela y una prórroga de 10 días cuando hay un motivo que dé pie a esta prórroga. Ahora vamos a definir el concepto de beneficiario controlador. Es muy importante separar y entender muy bien este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la diferencia entre propietario real y beneficiario controlador. Les voy a dar el primer ejemplo. Propietario real, supongamos que Pedro es accionista del 100% de acciones de una SAS. Entonces, Pedro, en este ejemplo, es propietario real y beneficiario controlador. Ahora, supongamos que Juan es propietario del 90% de la empresa X y esta empresa X a su vez es propietario del 90% de las acciones de la empresa Y. Entonces, Juan es beneficiario controlador de forma indirecta de tanto de X como de Y. Esto es muy importante que lo estemos entendiendo. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias de un beneficiario controlador por los tipos de control que pudiera presenciarse. Primero está por propiedad, por posición mantenida, por gestión y por propiedad indirecta. Primero vamos a hablar por el tipo de control por propiedad. Supongamos que la empresa X se divide el capital en 3 accionistas. El primero con un capital de un 15%, el segundo con un capital de un 20% y el tercero por un capital de un 65%. En este caso, este tercer accionista sería el beneficiario controlador por propiedad. Ahora les hablaré el tipo de control por gestión. Supongamos que en la empresa X está Juan y Pedro. En algunos años deciden vender las acciones de la empresa, pero Pedro queda dentro del consejo de administración, es el presidente y es el que tiene el voto decisivo en las asambleas, teniendo una participación activa. Entonces, en este caso, este accionista o ex accionista sería el beneficiario controlador por administración y por gestión. Ahora
les voy a platicar un poquito del control por propiedad indirecta. Supongamos que Mercedes es propietaria del 90% de la empresa A. Esta empresa a su vez es propietaria de la empresa B en un 80%. Entonces, Mercedes es beneficiario controlador de manera indirecta de la empresa B. Y por último, les voy a platicar del control por la posición mantenida. Supongamos que tenemos la empresa A, quien a su vez se divide el capital en 4 accionistas. El primero con un 30%, el segundo con un 30%, el tercero con un 30% y el último con solamente un 10%. Pero el primer accionista, que se llama Ricardo, tiene la representación legal, es el representante legal de dicha sociedad. Entonces, en este caso, como hay una equidad en el porcentaje del cuadro accionario de 3 accionistas, pero Ricardo es quien tiene las facultades legales y quien representa legalmente a la sociedad, él es el beneficiario controlador por su posición mantenida. También aquí es muy importante empezar a hacer algunos cuestionamientos para saber quién es nuestro beneficiario controlador. En caso de que sea muy difícil identificar al beneficiario controlador, la autoridad nos sugiere o nos obliga a que solicitemos la información ya sea del representante legal o del consejo o los miembros del consejo de administración de las empresas cuando sea difícil identificar a nuestro beneficiario controlador. Con los ejemplos que ya platicamos, vamos a identificar quién es nuestro beneficiario controlador. Primero que todo, tendríamos que analizar si la persona física tiene más del 50% de acciones en la empresa. Si hay un capital repartido por partes iguales, bueno, volteemos a ver a quién dirige, quién administra, quién controla, quién gestiona la sociedad. Si alguno de estos ejercicios nos pueden funcionar y nos puede orillar a seleccionar una persona, esa persona es el beneficiario controlador de nuestra sociedad. Ya platicado quién es el beneficiario controlador, vamos a mencionar las obligaciones que tenemos como empresa. Primero que todo, debemos identificar a nuestro beneficiario controlador o beneficiarios. Después, resguardar durante 5 años la información para identificar a esta persona. Y a diferencia de la ley de lavado de dinero, no tenemos que obtener la firma de este beneficiario controlador como lo exige en esta ley de lavado de dinero. También es importante saber las multas e infracciones por incumplir con este tipo de obligaciones a las cuales toda empresa está obligada a partir de este ejercicio 2022. Las multas oscilan desde 500,000 pesos hasta 2 millones por presentar la información incorrecta, incompleta o simplemente no identificar a nuestro beneficiario controlador. Una suma bastante onerosa, por ello es importante cumplir correctamente. Sobre este tema, hay algunas dudas que la legislación todavía no ha alcanzado a disipar. Por ejemplo, que les comentaba que en este caso no hay una obligación como tal de recabar la firma del beneficiario controlador. También, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el fedatario público tiene una ratificación de firmas? ¿Está obligado a solicitar la información de las personas que se presenten a firmar el acto? Esto no está muy bien definido. Y por último, ¿qué sucede cuando el beneficiario controlador tenga participación su cónyuge o su concubina? ¿Proporcionará la información, porque así se solicita, sobre esta persona? Esta persona tendrá una clara violación de su privacidad, de sus documentos, de su información. Tendría que entregarle, ya sea el beneficiario controlador o la misma empresa que está exigiendo esta información, esta documentación, al cónyuge o a la concubina un aviso de privacidad. Todo esto no lo tenemos muy claro, pero me gustaría mencionarlo por si tienen alguna duda o comentario, nos contacten. Por último, me gustaría invitarlos a que se suscriban y le den clic en la campanita para que se les notifique cuando subamos material importante para su compañía. También me gustaría mencionarles que a las personas que se suscriban y nos compartan su correo, se les estará enviando un documento en donde podrán ustedes utilizarlo para mejorar el compliance dentro de su empresa en el tema de beneficiario controlador. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. SF Consultoría.